Shabbat Shalom. Él es Tov. Él es bueno. Hoy estaba pensando acerca de esa palabra de Él es bueno, Él es Tov. Cosa que es tan fácil decirlo, tan difícil entenderlo. Pero Él es Tov, Él es bueno. Esta semana estamos hablando acerca de la parashá número 44. La parashá número 44, hemos estado hablando de tantas cosas hermosas que trae esta parashá Devarim. Devarim. Devarim significa palabras. Devarim, palabras. Esta parashá se encuentra en Devarim, precisamente estamos comenzando el nuevo libro, Devarim, Deuteronomio, lo que usted conoce como Deuteronomio, Devarim, capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 3, verso 22. Hoy quiero hablar del capítulo 2, verso 1 en adelante, y el tema que vamos a tocar hoy tiene por nombre con integridad y honestidad. Sabe que si hay algo que debemos recuperar, yo creo que este es un mensaje para todos los padres, este es un mensaje para todos los hijos, porque sí creo que vamos a llegar a la plenitud de entender cuál es el mensaje que el Padre tiene para nosotros. Así es que a todos los padres, a las madres, a todos los que nos están escuchando, a todos los que a través de radio o televisión o internet van a ver estas enseñanzas, es importante que conozcamos un poco acerca de este tema con integridad y con honestidad. Vamos a comenzar entonces Devarim, Deuteronomio capítulo 2, vamos a leer unos 7 versos. Devarim capítulo 2, verso 1 dice: y volvimos y partimos al desierto camino del mar de Suf, como Yahú me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por muchos días. Oiga bien, y rodeamos el monte de Seir. ¿Quién es el propietario del monte de Seir? ¿Quién es? Los descendientes de Sab, los descendientes de Esaú. Ellos son los propietarios. Así es que, entonces, ellos, o el pueblo de Israel, está rodeando Seir, y así nos pasa muchas veces a nosotros. Nos estamos rodeando al monte Seir. Y dice, verso 2, y Yahú me habló diciendo, verso 3, muchos han rodeado este monte, regresen al norte. O sea, ustedes saben para dónde van, no pierdan el tiempo. Y así nos pasa a veces a nosotros, estamos rodeando al monte Seir. Rodeando al monte Seir. ¿Se acuerda usted lo que significa Seir? Seir, el monte Seir, significa velludo. Velludo. Ese es el monte que se le dio a ¿quién? A Esab, a Edom. Y Esab era velludo, Seir. Ok, entonces dice, muchos han rodeado este monte, regresen al norte. Y a veces, repito, esto es importante lo que le voy a decir, estamos rodeando el monte Seir. De hecho, la mayoría de las personas, el cristianismo pasa todo el tiempo rodeando el monte Seir. Los mesiánicos rodeando el monte Seir. El judaísmo rodeando el monte Seir. El monte del velludo. Ahora le voy a decir por qué hablo de esto. Sigamos leyendo verso 4. Dice, y manda al pueblo diciendo, pasando ustedes por la frontera de sus hermanos, los hijos de Esab, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de ustedes, mas ustedes cuídense mucho.
O sea, los edomitas, hay que cuidarnos mucho de ellos. Y le voy a decir algo que es importante. Nosotros, físicamente, terrenalmente, nos estamos peleando contra los musulmanes, contra el Islam, contra los árabes. El pueblo de Israel todo el tiempo tiene esa pugna. Nos estamos peleando carnalmente aquí en la tierra, pero se nos olvida que hay algo fuerte por lo que no estamos peleando. Y digo esto porque dice, oiga bien lo que dice, los hijos de Esab, dice, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de ustedes, mas ustedes cuídense mucho. Cuídense del monte Seir. Hay que cuidarnos mucho del monte Seir. De hecho, no dice que le hagamos guerra al monte Seir. Cuídense del monte Seir. Sigamos leyendo. Verso 5. No se metan con ellos, que no les daré de su Eretz. No se metan con ellos, porque yo no les voy a dar su Eretz, ni aún lo que cubra la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esab el monte de Seir. Ahora, cuando usted lee en las escrituras Eretz, por lo general nosotros decimos Eretz Israel. ¿Y dónde está Eretz Israel? ¿Me pueden decir? ¿Dónde está Eretz Israel? ¿Dónde está Eretz Israel? Aquí. Como dijo Yeshua, ¿hasta cuándo seguiré con ustedes? ¿Dónde está Eretz? Aquí. Yo soy Eretz. Pero hemos malinterpretado y entendemos que cuando dice la palabra Eretz, estamos hablando de un lugar geográfico allá en Medio Oriente. Acuérdense, por favor, en la Torá se mencionan varios tipos de tierra. Eretz, ¿cuál más? Adamá, Eretz, Adamá, ¿qué más? Bejarabá. Cuando hablamos de Eretz, ¿qué es Eretz? Oiga bien, lo sabemos, tenemos el conocimiento de que Eretz es tierra espiritual. Entonces, ¿cómo se le llama a la tierra física? La tierra, lo que tocamos, esto, lo que vemos. ¿Cómo se le llama? Adamá. Ok, Adamá es lo que tocamos. Entonces le pregunto, si yo le digo Eretz Israel, ¿me estoy refiriendo a lo físico? No, me estoy refiriendo a lo espiritual. Entonces nosotros somos Eretz. ¿Dónde está Eretz Israel? Aquí. Me gustó lo que dijo Yehudá. Aquí yo soy Eretz. Eretz, Eretz, Eretz. Nos peleamos por un pedazo de tierra, perfecto. Pero más que ese pedazo de Adamá, tierra física, terrenal, somos Eretz. Ahora, lo que es Eretz tiene que entenderse. No se metan, nuevamente, verso 5, no se metan con ellos, que no les daré de su Eretz. O sea, de la parte espiritual de ellos no tengo nada para ustedes. De lo espiritual de ellos, ¿contra quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De Esab, descendientes de Esab, que están ¿dónde? En el monte Seir. Ok, Yahú dice, de los del monte Seir no quiero nada, porque no tengo nada para ustedes de parte de ellos. No tengo nada de ellos para ustedes. Ahora, si usted comienza a ver entonces la descendencia de Esab, la descendencia de Esaú, ¿a dónde va a terminar? Si usted comienza a ver toda la descendencia, ¿a dónde va a terminar? ¿Ascendencia o descendencia? Si hablamos de Esaú, desciende. Vamos hacia abajo. Entonces, si hablamos de descendencia, ¿dónde terminamos entonces?
¿A dónde llegamos? ¿Dónde nos lleva Esaú? ¿Dónde está el árbol genealógico de Esaú? ¿Dónde está? Roma. Llegamos a Roma. Y si llegamos a Roma, llegamos a la Iglesia Católica. Y si llegamos a la Iglesia Católica, ¿a dónde llegamos? A los evangélicos cristianos. Y si llegamos a los evangélicos cristianos, hoy en día, ¿a dónde también llegamos? A los mesiánicos. Ok, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué lo estoy diciendo? Por favor, piense. Yahú dice, no tengo nada espiritual en ellos para ustedes. ¿Me estoy dando a entender? No tengo nada espiritual en ellos para ustedes. Espérense. No se metan con ellos, que no les daré de su eretz, ni aún lo que cubra la planta de sus pies. O sea, ni lo espiritual, ni lo carnal. Ni el eretz, ni la adamá. Nada de eso tengo para ustedes. Dice, porque yo he dado por heredad a Esab el monte Seir. Entonces, ¿quién es el que tiene con este espíritu de este tipo de eretz? ¿Quién tiene así a Esab? ¿Hasatán? ¿El anticristo? ¿La bestia? ¿Los 3 seises? ¿O Yahú? Yahú los tiene así a los del monte Seir. Yahú dice, a ustedes no los quiero subiendo al monte Seir. ¿Por qué? Porque hay una porción que les he dado a ellos. Ellos tienen un grado de espiritualidad. La espiritualidad de ellos es diferente a la de ustedes. ¿Andan perdidos ellos? No, ellos no andan perdidos. Ellos andan en el hábitat que Yahweh les dio a ellos. Los que tienen que andar correctos o al menos correctos en lo que a nosotros nos tocó. A nosotros nos dieron un monte. A los de Esab les dieron otro monte. Al judaísmo le dieron otro monte. Al mesianismo les dieron otro monte. Ahora, a nosotros nos dieron un monte. Entonces, es nuestro deber de localizar ese monte, el que nos dieron a nosotros. Dice verso 6, comprarán de ellos por dinero las viandas y comerán, y también comprarán de ellos el agua y beberán. Oiga bien, comprarán. No es gratis. Verso 7. Pues Yahú Eloheja, o sea, Yahú su Eloa, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Yahú Eloheja, Yahú tu Eloa, fue contigo y ninguna cosa te ha faltado. Ahora, yo estaba pensando cuando dice, y ninguna cosa te ha faltado. Ahora les hago una pregunta a ustedes, ¿les ha hecho falta algo? Qué difícil esa respuesta, ¿verdad? Si digo que no, voy a decir entonces que no estoy bajo el pacto o la promesa de Él. Si digo que sí, entonces ¿por qué estoy despactado? ¿Cierto? La Eretz y la Adamá. Vamos a conocer un par de cosas interesantes de esto. Fíjese bien lo que está diciendo. En estos versos que acabamos de leer dice, muchos han rodeado este monte, regresen al norte, o sea, no pierdan el tiempo. Ahora, ¿hemos perdido mucho el tiempo o hemos estado rodeando al monte Seir? Nos hemos quedado rodeando el monte Seir. Hemos estado chupando de la vid del monte Seir. Hemos estado alimentándonos del monte Seir toda la vida. En el verso 4 dice, los hijos de Esab que habitan en Seir. En el verso 5 dice, no se metan con ellos que no les daré de su Eretz. O sea, de la parte espiritual, acuérdense, Eretz significa tierra espiritual. ¿Cierto, hermana Miriam?
¿Sí? Ok. Eretz, entonces, ¿qué es, hermana Miriam? Es tierra espiritual. Eretz es tierra espiritual. Ahora, si Eretz es tierra espiritual, entonces Yahú dice, de esa tierra espiritual que ellos tienen, porque tienen tierra espiritual. Hablan en lenguas, hacen milagros, profetizan, hacen un montón de cosas. De esa tierra espiritual no es la que yo quiero para ti. Entonces, Eretz es tierra espiritual y Adamá es tierra materia. Todo lo que tocamos, lo que vemos. Entonces entienda, por favor, no mezcle una cosa con la otra. No mezcle Adamá con Eretz. Cuando hablamos de Eretz, estamos hablando de las cosas espirituales. Cuando hablamos de Adamá, estamos hablando de la tierra. Pero Yahú dice, yo no les voy a dar nada de la Eretz de ellos. No está hablando de la tierra geográfica. No está hablando de Adamá, está hablando de Eretz espiritual. Entonces, cuando hablamos nosotros, Eretz Israel, ¿a qué nos referimos? Al espiritual, a nosotros. A nosotros. Nosotros somos tierra espiritual. Ok. Hay que entender entonces quién es Esab y su descendencia. Esab, acuérdense de algo que hablamos siempre nosotros acerca de Esab, y es que Esab, ¿qué hizo? Él vendió su primogenitura. Ok, él vendió su primogenitura. Ahora, la descendencia de Esab perdieron la primogenitura. Repito, Esab la vende y su descendencia la perdió. Lo interesante de esto es que es deshonesto vender lo que no es tuyo. El error más grande que cometió Esab fue haber vendido algo que no le pertenecía. ¿Por qué cree usted que no le pertenecía a él? ¿Ah? Porque la primogenitura es de ¿quién? Es de Yahú. Los primogénitos no le pertenecen ni al sacerdocio, ni a Adán, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. ¿De quiénes son los primogénitos? Son de Yahú. Primogénito es de Yahú. Ok, entonces el primogénito o la primogenitura es de Elohim. Yo no puedo tratar con ella. Yo, si soy primogénito, le pertenezco a Yahú. No puedo venderme, no puedo vender, no puedo cambiar, no puedo hacer nada, porque le pertenece a él. Yo le puedo prestar a usted un celular y usted lo puede usar si quiere, pero usted no puede venderlo porque no es suyo. Entonces la primogenitura es de Elohim, por eso no se puede vender. Es deshonesto vender lo que no es suyo. Es deshonesto hacer lo que no es nuestro. Cuando yo me voy a Shemot, capítulo 13, verso 2, vaya conmigo por favor a Shemot, capítulo 13, verso 2, dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, el que es primogénito le corresponde a Yahú, es de Yahú. Igualmente, en Bamidbar capítulo 3, verso 13, Números capítulo 3, verso 13 dice: porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Misraim. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo, Yahú. O sea, los primogénitos son de él. Nadie puede jugar con la primogenitura. Nadie puede hacerlo. ¿Quién es Esab y sus descendientes? De acuerdo a Bereshit capítulo 25, verso del 30 al 35, Génesis capítulo 25 del 30 al 35 dice: dijo Esab a Jacob, te ruego que me des a comer de lenteja roja. Oiga bien, te ruego que me des de comer, ¿qué cosa? De lenteja roja, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre
Edom. ¿Qué significa Edom? Rojo. ¿Por qué fue llamado Edom? ¿Ah? Edom fue llamado porque él comió de un potaje color rojo. Ahora bien, por favor piense. Yahú dice, yo no les voy a dar de la Eretz de ellos, de los del monte Seir. ¿Cuál es la Eretz de ellos? Edom también viene de la raíz de la palabra dam. ¿Qué es la palabra dam? Sangre. Entonces, Yahú está diciendo, de la Eretz de ellos, ¿qué es lo de ellos entonces? ¿Cuál es la Eretz de ellos? Sangre. Edom, rojo. De eso no les voy a dar a ustedes. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Entonces, cuando hablamos nosotros de Esab y de su descendencia, estamos hablando de la espiritualidad de ellos. Si yo estoy hablando entonces de Esab, el mismo Edom, monte Seir, velludo, que tiene que ver con él, y llegamos hasta Roma, y llegamos a la Iglesia Católica, y llegamos al Evangelio, y llegamos a los mesiánicos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? De la sangre. Catolicismo, hay que tomarse la sangre. Evangélicos, hay que tomarse la sangre y comerse la carne. Los mesiánicos, hay que tomarse la sangre. Ese espíritu entonces de Edom, Yahú dijo, yo no los quiero no quiero que ustedes estén bebiendo de lo que la Eretz de ellos produce. Sangre. Ok, entonces sigamos. Verso 31, y Jacob dijo, véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme. Y dijo Esab, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? No pensamos en todo lo que viene. Está vendiendo algo que no es de él. O sea, está cometiendo robo, hurto, vendiendo lo que no es de él. ¿Alguna vez usted ha vendido lo que no es suyo? Muchas veces lo hemos hecho. Por un plato de lentejas, por un plato de potaje color rojo, espero que me entiendan, hemos vendido nuestra primogenitura. Entonces, y dijo Esab, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Verso 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Ahora, ¿cuántas veces, por cuántos años hemos vendido nuestra primogenitura por un plato de lentejas? Por un plato de rojo, por un plato de vino, por un plato de sangre. Al no tener usted el pacto y la promesa, aquí viene el problema, al usted no tener el pacto y la promesa de Yahú en su vida, entonces no se está alimentando del monte de Yahú, sino que está alimentándose del monte de Seir. Y si se alimenta del monte de Seir, entonces lo que está chupando es sangre. Así que todos aquellos que necesitan la sangre para ser salvos, o para justificarse, o para limpiarse, pregunto, ¿están yendo al pacto y la promesa que Yahú le dio a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, o están yendo al monte de Seir a comer de lo que les da la descendencia de Esab? Júramelo, y se lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Verso 34. Entonces Jacob dio a Esab pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esab la primogenitura. Ahora,
para esto tiene que haber un registro, porque está escrito que no solamente hizo el juramento, sino que lo hizo firmar un documento. En el libro de Yashar, capítulo 27, versos 10 al 14, Yashar capítulo 27, versos de 10 a 14, por los que no saben, el libro de Yashar es un libro que está en la Torá, que es parte de la Torá, y lo pueden buscar en Yahoshua, en Josué capítulo 10, verso 13, o segunda de Samuel, capítulo 1, verso 18, que se habla acerca del libro de Yashar. O sea, Yashar es torático, es bíblico, para que me entienda, es escritural. Dice entonces, Yashar 27, 10, y cuando Esab vio a los hombres poderosos de Nimrod, o sea, por eso es que Nimrod decía, me voy a morir. No lo dice en el libro de Bereshit, pero sí lo dice en Yashar, la razón por la cual no le importaba la primogenitura a Esab. Si Esab hubiese entendido que había un pacto y una promesa eterna aún en él, no hubiese tenido ningún problema. Yahú me guardará. Pero no había interés. Entonces escuche bien. Y cuando Esab vio a los hombres poderosos de Nimrod viniendo a la distancia, él huyó y así escapó, y Esab tomó los atuendos valiosos de Nimrod, cuales el padre de Nimrod había legado a Nimrod, y con los cuales Nimrod había prevalecido en toda la tierra, y él corrió y los escondió en su casa. Verso 11, y Esab tomó esos atuendos y corrió a la ciudad por causa de los hombres de Nimrod, y él llegó a la casa de su padre preocupado y exhausto de la huida, y estaba listo para morir por la angustia. Y él se acercó a su hermano Jacob y se sentó delante de él. Y él dijo a su hermano Jacob, he aquí yo moriré este día, así que por cuál razón entonces quiero mi primogenitura. Me voy a morir, y me voy a morir con hambre, mejor me muero gordo. Panza llena, corazón contento. Y Jacob actuó sabiamente con Esab en este asunto, y Esab vendió su primogenitura a Jacob, porque fue traído a suceder por Yahú. Verso 13. Perdón. Y la porción de Esab en la cueva del campo de Macpelá, cual Abraham había comprado de los hijos de Het para posesión del lugar de sepultura. Esab también vendió a Jacob, y Jacob compró todo esto de su hermano Esab por valor dado. O sea, no solamente estamos hablando de la primogenitura espiritual, o sea, de la parte de Eretz, sino que también estamos hablando que le compró la parte a Adamá. Jacob tiene las dos cosas. Y mire qué cosa más interesante. Siempre el pueblo de Israel tiene que comprar lo que es de él. Siempre. Paga el precio. Oiga bien lo que dice, porque ese fue el legado que dejó Abraham. Y Jacob escribió todo esto en un libro y testificó él mismo con testigos, y él lo selló, y el libro permaneció en las manos de Jacob. O sea, había un título de compra-venta. Nosotros tenemos un título de compra-venta. Somos herederos. El problema es que se nos olvidó. Yo conozco gente que son herederos de tierras, impresionante. Conozco gente que casi son dueños de la mitad de un país. Pero, sigamos. Entonces, el libro permaneció en las manos de Jacob. Registro de compra y venta. En Yashar capítulo 56, verso del 50 al 60, usted lo puede buscar. Y también en Yashar 47, del 26 al 29. Escriba y después lo busca. Oiga bien, dice, y Jacob escribió todas esas cosas en el libro de compra, y él lo firmó, y él testificó a esto con 4 fieles testigos. Y estas son las palabras que Jacob escribió en el libro diciendo, la tierra de Canaán y todas las ciudades de los Hití, los Hiví, los Yesubí, los Emorí, los Perisí y los Gergeshí, todas las 7 naciones desde el río de Misraim hasta el río Éufrates,
y la ciudad de Hebrón, Kiriat Arba, y la cueva que está en ella, todo Jacob compró de su hermano Esau por valor para posesión y para una herencia para su descendencia después de él para siempre. ¿Por qué cree que hay una mitzvah que dice que no se puede vender Eretz Israel? ¿Por qué cree que hay una mitzvah que dice que no se puede vender la tierra de Israel? Ni como hombre, ni como ese pedazo en Medio Oriente, de tierra de Adamá. ¿Qué tenemos entonces? Verso 29. Y Jacob tomó del libro de compra y la firma, el mandamiento, los estatutos, el libro revelado, y los puso en una vasija de barro para que ellos perduraran por largo tiempo. Y él lo entregó en las manos de sus hijos. ¿Qué le parece? Ahora aquí viene lo interesante. El valor de la honestidad y la virtud de la integridad. La enseñanza comienza ahora. Hasta ahorita pura historia torática. Ahora comienza la enseñanza. El valor de la honestidad, hermana Miriam, y la virtud de la integridad. Ahora tenemos que conocer entonces qué es honestidad. Miren lo que es la honestidad. La honestidad, una persona que actúa, es una persona que actúa rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, especialmente en lo referente al respeto por la propiedad ajena. Oiga bien, por la propiedad ajena, la transparencia en los negocios, eso es honestidad. ¿Qué es entonces la integridad? Son dos cosas de las que quiero enseñarles, porque aquí está comenzando la enseñanza. Créame, la enseñanza está comenzando aquí. Ya les voy a explicar por qué. Integridad. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. Al referirnos a hacer lo correcto significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros y que no afecte los intereses de las demás personas. El término integridad deriva de la palabra de origen latino integritas o integratis, que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Este término se deriva del adjetivo integer, que significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Ok, entonces, si logramos captar el mensaje en cuanto a la honestidad y la integridad, ¿qué para usted debe ser más grande? ¿Cuál de las dos? ¿Ser honesto o ser íntegro? Bueno, miren. Por favor, aprendan lo que les voy a enseñar ahorita. Guárdenlo en su cabeza y les voy a decir por qué les estoy enseñando esto. Los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad, en las familias, con nuestros hijos, con nosotros mismos, es por haber tenido una mala formación, porque nuestros padres nos enseñaron mal, a los padres de ellos les enseñaron mal, y por ende esto ha sido una cadena por la cual nosotros decimos, ¿cómo hacemos para educar de la forma correcta o formar de la forma correcta a nuestros hijos? ¿Por qué nosotros nos equivocamos tanto? ¿Por qué nosotros cometemos tantos errores? ¿Por qué nuestros hijos están haciendo las cosas mal todo el tiempo? Voy a decir lo siguiente, no es culpa de ellos, es culpa nuestra. Hemos formado mal a nuestros hijos, los hemos mal educado. Ahora, cuando digo mal educado, aquí es donde yo quiero que usted empiece a prestar mucha atención, porque esta parte es importantísima. Creo que de toda la enseñanza, esto que viene es lo mejor. La honestidad habla de lo que yo hago. Oiga bien, la honestidad habla de lo que yo hago. En pocas palabras, yo soy honesto porque usted me está viendo.
Mi padre me enseñó a mi honestidad y me dijo, haz estas cosas bien, porque si no las haces bien, esto te va a suceder. Entonces yo soy un hombre honesto que no tomo algo, porque mi padre me dijo que eso es ser ladrón. Si yo tomo algo que no es mío, tengo ya una conciencia que me dice, mi padre me dijo que al ladrón hay que castigarlo. Entonces la regreso. Entonces, ¿qué es honestidad? Honestidad habla de lo que yo hago. ¿Qué es la integridad? Habla de lo que yo soy. A ver si me doy, si le explico de esta manera para que usted logre entendérmelo mejor. Yo creo que la mayoría de las personas saben que yo me puedo cometer cualquier error, pero hay algo que yo siempre he respetado, no sé por qué ese temor Yahoo lo puso en mí. Yo voy en el automóvil y la luz puede estar en rojo y puedo estar a medianoche en un lugar donde no hay policías, no hay cámaras, no hay nada y yo puedo pasarme esa luz en rojo. No hay ningún problema, a nadie le hice daño. El problema es que es posible que Yahoo me haya puesto a mí esa luz en rojo, que me detuviera en ese lugar. No hay cámaras, no hay policía, nadie. Pero se cuenta la historia de un hombre, va el hijo manejando y dice que ve la luz en rojo y en eso dice voy a pasar, pero hay un carro ahí al lado. Y cuando él va a pasarse la luz en rojo, porque aquí nosotros somos más inteligentes que todos los demás, nosotros nos pasamos la luz en rojo porque no hay nadie, la policía no nos alcanza, no hay policía, tontos los que se queden haciendo fila ahí atrás, yo me voy a pasar la luz en rojo. Pero cuando esta persona iba a pasarse la luz en rojo, dice que miró que estaba su padre, el que estaba al lado, y frenó. Y le dijo a su padre, papá, le dice, no hay cámaras, no hay policía, no hay nada, pasemos, vámonos, no nos quedemos aquí. Le digo, ¿cómo me voy a quedar? ¿Yo qué? ¿Cómo me voy a ir? No puedo moverme, la luz está en rojo. Sí, pero nadie nos está viendo, no hay policía, no hay cámaras, está de noche, nos podemos ir tranquilos. Y le dice, nadie nos está viendo, pero yo me estoy viendo. Eso es lo que nosotros no le hemos enseñado a nuestros hijos. Y tampoco nos lo enseñaron a nosotros nuestros padres. Eso es lo que usted tiene que, mire, escuche bien por favor. Creo que de todo lo que le he enseñado, desde que usted me conoce a mí, esto es lo más importante que usted debe enseñar a sus hijos. No le enseñe a sus hijos a obedecer. Enséñele a sus hijos a mirarse ellos hacia adentro. La honestidad, o yo me hago honesto, porque alguien me enseñó a seguirla. Este libro, ¿es bueno seguirlo? Sí, es bueno, pero no es perfecto. Ya le voy a explicar por qué. La honestidad me dice qué debo de hacer. Mi padre me dijo, el día que te mire con un cigarro en la boca te voy a quebrar la cara. ¿Por qué yo no fumaba? Porque me iban a quebrar la cara. Y yo sabía que mi papá me lo iba a cumplir. Entonces, ¿qué sucede? Desde pequeño yo empiezo a enseñarle a mi hijo a que tiene que ser honesto porque la otra persona o la sociedad me está mirando. ¿Por qué usted no peca? Sea honesto. La mayoría de las personas no pecan porque o Yahoo lo está viendo, o mis amigos me están viendo, o los hermanos de la congregación me están viendo. Pero ¿cuántas cosas hacemos a escondidas? ¿Cuántas cosas hacemos a escondidas? ¿Sabe qué? Soy honesto delante de usted. Y a veces le puedo decir a usted, yo soy muy honesto. Y usted puede decir, alguna vez usted ha dicho, oigan, qué pareja más hermosa esa. ¿Se ha fijado usted qué bien se lleva el esposo con la esposa? Y uno empieza a decir, qué hermoso matrimonio de esta gente. Ahora, es lo que usted y yo estamos mirando. La pregunta es, ¿qué sucede atrás de la puerta?
¿qué sucede atrás de mi puerta? Entonces, ¿qué es lo que nosotros no le hemos enseñado a nuestros hijos? Y tienen que aprender. Y tenemos que enseñarnos nosotros mismos, es a ser íntegros. Íntegros no significa no pecar. Íntegros significa yo me estoy mirando. ¿Me puedo pasar la luz en rojo? Sí, me la puedo pasar. ¿Y qué me importa si me está viendo Yahoo? ¿Y qué me importa si me está viendo la policía? ¿Y qué me importa si me están viendo las cámaras? Yo me estoy mirando. ¿Sabe por qué no somos íntegros? ¿Sabe por qué somos deshonestos? ¿Por qué somos mentirosos? ¿Por qué somos engañadores? ¿Por qué somos adúlteros? ¿Sabe por qué somos todo eso? Porque no nos miramos nosotros. Por eso somos todas esas cosas. Porque nos enseñaron una Torá a través del temor. Porque me dijeron, si no guardas los mandamientos, ¿para dónde te vas? Al infierno. Si no aceptas a Cristo como tu Salvador, te vas al infierno. No te vas en el rapto. Hay muchas personas que son honestas, pero no tenemos integridad. Y miren, le voy a decir algo, no es una justificación. Pero qué hermoso es comenzar a enseñarles a nuestros hijos a ser íntegros. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo que sea íntegro? La formación de nuestros hijos. En Mishle, Proverbios capítulo 10, verso 1, dice, la sentencia de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido. Les pregunto, padres, madres, no me malinterprete cuando digo consentido, porque es bueno consentir a los hijos. Pero la pregunta es, ni siquiera voy a hablar de educación, voy a hablar de formación. ¿Estamos formando correctamente a nuestros hijos o nuestros hijos son vergüenza nuestra? ¿O somos tan sinvergüenza nosotros que no nos damos cuenta cuando ellos son sinvergüenzas con nosotros? Estamos tan curados que no nos damos cuenta y son nuestra vergüenza. Y los amamos a nuestros hijos, sí los amamos, pero son nuestra vergüenza. Nos sentimos orgullosos de nuestros hijos. ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de nuestros hijos? Son nuestros hijos, toca. ¿Y para dónde? ¿Asesino a su hijo? Sí, pero es mi hijo, ¿y qué voy a hacer? ¿Prostituta a su hija? Sí, pero es mi hija, ¿y qué voy a hacer? ¿Me estoy dando a entender? ¿O me estoy explicando de la forma para que usted me entienda? En Tehilín capítulo 15, verso del 1 al 5, y voy a llegar al punto importante de esto. Tehilín capítulo 15, verso del 1 al 5 dice, Yahú, ¿quién habitará en tu Mishkan, en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte Kadosh? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Oiga bien, el que anda dice en integridad. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros andamos en integridad? Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Melech David andaba en integridad? ¿Qué es andar en integridad? Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahú, el que aún jurando en daño suyo,
No por eso cambia. Que en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Pero entonces, ¿qué es? Ya hablé de honestidad. ¿Entendemos lo que es honestidad? ¿Qué es entonces integridad? ¿Quién estará en el Mishkan de Yahú? El que anda en integridad y hace justicia. Pero ¿cómo voy a andar en integridad? Integridad no significa no pecar. Fíjense qué cosa más interesante. Yahú dice, mi espíritu no contenderá con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Para nosotros la integridad entonces tiene que ver con cosas que hacemos en la carne. No. O sea, para yo verme cara a cara con Yahú, tengo que estar en el nivel Eretz. Pero en el nivel Eretz es el mundo espiritual. En el nivel Adamá, entonces es con los hombres. Es terrenal. Eretz y Adamá. Eretz espiritual, Adamá terrenal. Entonces, mi espíritu no contenderá con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ahora, las cosas de la carne que nosotros hacemos, por haber tenido una mala formación, porque así me formaron y así estoy formando, es lo que hoy en día nos tiene de cabeza en las familias, en la sociedad. Por todas partes tenemos un serio problema. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que debemos enseñar entonces? ¿Qué es lo que no hemos enseñado correctamente? Para que nuestros hijos no resbalen. Les hago una pregunta. ¿Han resbalado sus hijos? ¿Han sido de vergüenza sus hijos? ¿Nos sentimos tristes, atribulados o nos sentimos seguros, convencidos de nuestros hijos? Fíjese algo, yo decía, yo tengo la Torá, y la Torá es un manual que me dice cómo debo de andar, pero lamentablemente esto no es libertad. Esto no me da libertad, no me siento libre. Me siento esclavo. Los hijos se sienten esclavos. ¿Por qué los hijos no hacen las cosas? Porque no le hemos enseñado a ellos a andar, ¿cómo? En integridad. Y le estoy dando vuelta y vuelta y vuelta. Y entonces, ¿qué es o cómo adquiero la integridad de nuestros hijos? Fíjense que yo pienso que ellos no nacen con la malicia, ellos ven la malicia en nosotros. Ayer sucedió algo y lo traigo para que aprendamos. Vengo entrando y veo a un niño que está en la cocina abriendo el horno y sacando algo ahí, y cuando entro, me le quedo viendo y me queda viendo y sabe que está haciendo algo malo y le digo, ¿qué estás haciendo? Es que estaban afuera, era algo de comer, estaba afuera, me dice, pero yo lo iba a meter, pero yo te estoy viendo que estaba adentro y lo está sacando, le digo. Entonces, cuando vi eso, empecé a preguntarme, Padre, ¿qué es? ¿Nacen así? ¿O sin querer? Escúchame bien lo que voy a decir. ¿O sin querer nosotros hemos dado del espíritu de Seir, del espíritu de Esab, en ellos? Y no nos damos cuenta de lo que hemos hecho o estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si es verdad, nosotros les enseñamos, escrito está. Y le decimos, no hagas esto. Pero el no haga esto
lo hace a él, posiblemente lo va a hacer a él alguien honesto. ¿Sabe qué me sucedió cuando estaba pequeño? Creo que yo lo he contado. Yo le estaba robando monedas a mi madre de la bolsa y las escondía y me agarró en una. Y me dio una paliza que jamás en la vida volví a tomar algo. Pero yo estoy entendiendo ahora, sí, le doy gracias porque lo haya hecho, pero yo creo que posiblemente no fue necesario de haber llegado a eso si me hubiesen formado desde pequeño como debieron haberlo hecho. Entonces, la paliza que me dio me hizo ser honesto, pero no me hizo ser íntegro. ¿Por qué? Porque el recuerdo que yo tengo de haber tomado monedas fue una gran paliza que me dio. ¿Ya? Pero no que me haya enseñado. Entonces, a nuestros hijos hay que comenzarles a enseñar que no es lo que la otra persona me está viendo, sino lo que yo me estoy viendo. Hay que empezar a enseñar, mírense ustedes adentro, o mirémonos, ¿qué es lo que hay adentro? Lo que aprendimos, le enseñamos a nuestros hijos. Eso aprendimos, eso le enseñamos. ¿Qué aprendimos nosotros de ellos? Aprendimos temor. Escuche bien, por favor. ¿Qué aprendimos de nuestros padres? Ellos nos enseñaron a nosotros a respetarlos a ellos. ¿Por qué? Por temor. Hay algunas personas que consideran que si yo trato a mi madre de vos, que muchos lo hacen, dicen es irrespeto y otros dicen es respeto. Ni vos ni usted es respeto ni irrespeto, es la actitud que tienen los hijos cuando lo hacen. Entonces le decimos, no, si haces eso te voy a dar. Entonces nuestros hijos crecen y van creciendo con temor. Ok, ese temor los hace ser honestos. Respeto. Oiga bien lo que tenemos que enseñar. Enseñamos temor, enseñamos a tener respeto, enseñamos a obedecer, enseñamos miedo o aprendemos miedo, ley, Cristo, infierno. Esos son los temas que nos hacen a nosotros ser honestos. Miedo al infierno, miedo a la ley, miedo a la Torá, miedo a Cristo, miedo a desobedecer. Todo esto es lo que hace que usted y yo nos mantengamos caminando con los pies juntos, aunque la verdad es que puede ser que nuestra honestidad pueda ser nuestra misma maldición. Porque somos honestos delante de la gente. Yo no le robo un peso a usted, pero posiblemente yo me robe. Y no es usted quien me va a juzgar. Soy yo el que me voy a juzgar. O Yahú no va a juzgar lo que usted me hizo o lo que yo le hice. Va a juzgar lo que yo me hice. ¿Sí me estoy dando a entender? Yahú no va a juzgar lo que yo le haya hecho a usted, ni lo que usted me haya hecho a mí. Yahú va a juzgar lo que yo me haya hecho. Al yo robarle a usted, no le estoy haciendo un daño a usted, yo me estoy haciendo un daño. Yo me estoy haciendo el daño. Al yo hablar mal de usted, no le estoy haciendo un mal a usted, yo me estoy dañando mi corazón, yo me estoy haciendo daño. Al cruzarme una luz en rojo, no lo estoy dañando ni al sistema, ni a la policía, ni a las cámaras. Yo me estoy engañando, yo no me estoy mirando. ¿Qué aprender y enseñar entonces a nuestros hijos? Ya vimos lo que aprendimos, le enseñamos a nuestros hijos. Entonces ahora, ¿qué aprender y enseñar a nuestros hijos? Esta es la parte importante. Y se va a dar cuenta usted que es fácil y sencillo, pero no lo hicimos desde pequeños. Se cuenta la historia que un hijo que era asesino, ladrón y de todo, llevó a su madre ya viejita a un potrero y la llevó a mostrarle un árbol que estaba doblado. Y le dijo, madre, necesito que usted haga algo.
Sí, hijo, le dice, ancianita. Aquí tengo 2 árboles, le dice. Tengo uno que ya está viejo, le dice, y está doblado. Y tengo otro aquí que está pequeño y está doblado. ¿Usted puede volver derecho al pequeñito? Y le dice, por supuesto, sí. Entonces vino ella con su poca fuerza, lo levantó sin ningún problema, lo amarró y lo puso derecho. Ahora le dice, ahora madre, haga esto con este árbol grande. Y le dice, ¿cómo, hijo? No voy a poder. Exactamente eso es lo que usted hizo conmigo. Cuando usted tenía que mostrarme las cosas correctas era cuando yo estaba pequeño. Hoy viejo ya no puede enderezarse ese árbol. Es nuestra responsabilidad comenzar, oiga bien, comenzar a educar de la forma, o a formar, mejor dicho, de la forma correcta a nuestros hijos. Lo hemos estado haciendo mal, porque lo hicieron mal con nosotros. Lo hemos hecho mal con ellos, y ellos van a seguir el mismo patrón. O sea, el monte Seir ha hecho cabida en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y así es como nosotros hemos estado enseñando. ¿Sabe qué? A nuestros hijos desde pequeñitos hay que empezarles a meter en el corazón desde pequeños que Yahú es soberano y que todo es bueno. Oiga bien, que Yahú es soberano y que todo es bueno. A valorar la vida. Y cuando hablo de valorar la vida, es valorar la vida. Oiga bien lo que le voy a decir. Nosotros cuando hablamos de valorar la vida, hablamos solamente en calidad de humanos, nosotros los seres humanos. No hablamos de valorar la vida de los animales. No hablamos de valorar aún la vida de las plantas. De nada de eso hablamos. Hablamos solamente de, cuando enseñamos a nuestros hijos, hablamos de valorar la vida del ser humano. Pero los empezamos a hacer insensibles cuando empiezan a comer carne. Empiezan a ser insensibles desde pequeños. Entonces, piense qué es lo que va a suceder cuando crezcan. ¿Qué es lo que va a suceder con ellos? ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado la soberanía de Yahú, que Él es bueno y que Él todo lo hizo perfecto, correcto. 1, 2, a valorar la vida. No les enseñamos a valorar la vida. Y ¿sabe algo? Desde que existe la vida, desde ese momento hay que empezar a enseñar de la vida. Somos seres espirituales, no carnales. La gente le tiene miedo a la muerte porque solo ve la carne, porque solo ve el cuerpo, porque solo ve lo terrenal, solo ve lo físico y no sabe que somos seres espirituales. Somos seres espirituales metidos en un pedazo de carne, que tarde o temprano ese pedazo de carne, por muy piel de bebé que usted tenga, a través de los años esa carne va a ir dañándose, dañándose, dañándose. Somos uno con Yahú. Fíjese bien, no le he dicho no robes, no le enseñe no robes, no le enseñe, no, enséñele estos principios. Estos son los que hay que enseñarle a ellos. Somos uno con Yahú. Si somos uno con Él, donde Él habita, donde estamos con Él, estamos en un mundo espiritual, donde lo terrenal no nos interesa. ¿Sabe por qué matamos, por qué asesinamos, por qué robamos? Porque no nos sentimos dignos. Dignos como personas. Necesitamos algo para hacernos sentir. Que la gente me mire en un buen automóvil. Que la gente me vea con una buena casa. ¿Por qué? Porque nosotros no somos unos con Yahú, no somos uno con Él. Reconocer a Yahú en todos los caminos. Uy, si me va bien, es bueno. Ayer que fuimos antes que fuimos a despedir al hermano Danilo al aeropuerto, abrazó a su familia y cuando la estaba abrazando empezó a llorar. Y se fue a la fila para entregar pasaporte y se me quedó viendo, llorando. Fue impresionante ese momento para mí y me dijo él, Yahú es bueno. Estaba llorando.
Estoy triste, me decía él, pero Él es bueno. O sea, me estaba diciendo, ¿saben qué sentí yo? Me estaba diciendo, todo lo que está pasando es bueno. Estoy triste, estoy dejando a mi familia, voy para los Estados Unidos, pero es bueno. No lo entendemos, pero Él es bueno. Reconocer a Yahú en todos los caminos, en todo tiempo, en todo momento. Quiero cerrar con esto. En Melahim Aleph, en Primero de Reyes capítulo 9, verso del 4 al 5. Primero de Reyes capítulo 9, verso del 4 al 5 dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad. ¿Qué le parece? Como anduvo, dice, David tu padre, en integridad. Entonces quiere decir que todos los pecados de David que nosotros miramos en él, ¿qué eran? Mi espíritu no contenderá con el del hombre para siempre porque él es carne. Hay cosas que son de la carne que Yahú dice, eso es con ustedes en la Adamá. Yo estoy hablando de la Eretz. Así que a David Yahú empezó a verlo en él, en Eretz, no en Adamá. Cosa muy difícil para nosotros, lograr llegar a ver la Eretz y no ver la Adamá. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Si comenzamos a enseñarles a nuestros hijos desde pequeños lo que significa integridad, ¿sabe qué? Integridad, repito, no significa no cometer errores. Voy a decir, no pecar. Eso no significa no ser íntegro. Creo que cuando nos comencemos a acercar nosotros a la Eretz, cuando comencemos a acercarnos a Yahú, Él va a comenzar a acercarse a nosotros a la Adamá. Y las cosas malas, negativas, la desobediencia que nosotros tenemos aquí en la tierra, Él de la Eretz va a comenzar a cambiar en nosotros lo malo que tenemos en la Adamá. Somos mentirosos, somos contenciosos, somos egoístas, egocentristas, tenemos todas esas cosas negativas, pero el Padre va a comenzarlas a hacer. Y yo creo que nunca es tarde, nunca es tarde. Creo que Yahú como Padre quiere Él hablar a nosotros, mostrarnos el camino correcto para poder alcanzar la primogenitura que vendimos por un plato de lentejas. Volvamos a las sendas antiguas. Y cuando digo volvamos a las sendas antiguas es donde Yahú vio que todo era todo era bueno. Todo es bueno y todo será bueno. Que Yahú los bendiga, que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahú se incline favorablemente a ustedes y que Él pueda darles mucho shalom y mucha paz. Shabbat shalom, por favor no se olviden, si pudieran ustedes tomar esta enseñanza nuevamente, hay mucho de qué hablar aquí, pero sí creo que es muy importante. No es enseñarle a nuestros hijos a tener temor. Este libro tiene más cosas de temor, de miedo, que de integridad. Hablemos de integridad, y la integridad, mírate como una prostituta, mírate como un ladrón, mírate como un fornicario, como un adúltero, mírate hacia adentro, porque que me vean de afuera es fácil, que yo me vea para que me empiece a doler, eso es la parte importante. Shabbat shalom.